estoy transmitiendo todavía. ¿Cuál? Ya, dale. No, pero ya estoy presentando pantalla. Vale, Sí, por eso. Explica. Va, miren, pues. Lo primero que hay que hacer es tomar los datos. De este lado tenemos ahorita, los primeros datos que tenemos son una velocidad angular, que es la velocidad angular de A. Y tenemos, en este caso, todos los radios de todos los círculos que tenés. Entonces tenés, para el círculo A, tenés un radio de 2 metros. Tenés el radio de B, que es de 2.5 metros. El radio de C, que es de 0.5. El de E, que es 1.5. Y el de D, que es de 1. Y tenés la velocidad angular, que es Uy. de 4 radianes sobre segundo. ¿Sí? Ajá. sí. Entonces dice que las ruedas A y B son tangentes, poseen la misma velocidad lineal, pero en sentido contrario. Entonces lo primero que vas a hacer es igualar las velocidades. La velocidad de A es igual a la velocidad de B. Como no giran en el mismo sentido, lo tenés que calcular la velocidad angular, porque la velocidad angular te va a cambiar, la lineal no, pero la angular sí. Entonces, la fórmula para calcular la velocidad angular es igual a la, perdón, para calcular la velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Entonces lo que vas a hacer es sustituir la velocidad de A y la velocidad de B por velocidad angular de A por radio de A. Va a ser igual a velocidad angular de B por radio de B. Ya tenemos valores de velocidad angular de A, radio de A y radio de B. Entonces vamos a despejar velocidad angular de B. ¿Cómo la despejas? Pasando a dividir el radio de B a lo que tenés del lado izquierdo del igual. Entonces te va a quedar que velocidad angular de B es igual a velocidad angular de A por radio de A partido el radio de B. Entonces ya solo sustituís velocidad angular, son 4, el radio de A es 2 y el radio de B es 2.5. Te va a dar que la velocidad angular de B son 3.2 radianes sobre segundo. Ahí se acuerdan que aquí las velocidades angulares son sobre radianes y las velocidades lineales son sobre metros. ¿Vas a repetir eso? La velocidad lineal es en metros y la velocidad angular es en radianes. Sobre segundos todos. Sobre segundo todo, porque son Lineal, velocidades. metros, tangencial, dijiste. Velocidad angular. Ah, angular, radianes, va. Ajá. Va. Acá dice que la velocidad lineal y la velocidad angular de B tienen el mismo sentido y es en sentido horario. O sea, las dos giran en el mismo sentido y es a favor de las agujas del reloj. Luego te vas al siguiente párrafo y dice la rueda B y C son concéntricas, poseen la misma velocidad angular y giran en el mismo sentido. Te está diciendo que la velocidad angular de las dos es la misma, que es de 3.2 radianes. Luego bajas un poco y te dice la velocidad, que tienes que calcular la velocidad lineal de C, que no la tenés. Entonces, para calcular la velocidad lineal es velocidad angular por el radio. La velocidad angular la traes porque te dice que es igual a la de B, que es 3.2, por el radio, que es 1.5. Entonces, la velocidad lineal de C es igual a 1.6 metros. ¿Sí? Ujú. Va. Luego dice que en el siguiente párrafo, las ruedas C y D son tangentes, sus velocidades lineales o tangenciales son iguales y en el mismo sentido. Vuelves a lo mismo, la velocidad es igual, entonces te da que la velocidad de D es 1.6 metros, que era lo que traías. Luego te dice, las ruedas D y E también son tangentes, sus velocidades lineales son iguales en magnitud, pero tienen diferente sentido. Quiere decir que lo que tenés diferente en estas velocidades es la velocidad angular. ¿Sí? Entonces vas a calcular la velocidad angular de E. Para calcular la velocidad angular de E, tenés que la velocidad lineal de D es 1.6 y tenemos el radio de E, que es 1.5. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. WE se queda igual y lo que pasa a dividir es el radio. Y te va a quedar que es W es igual a velocidad angular de
aquí sería velocidad angular de D, porque es D lo que estás comparando, Velocidad contra la lineal, ¿no? velocidad, la velocidad lineal de E, perdón, de D. Aquí esto está mala porque se supone que aquí estás comparando D con E. Entonces, esta de acá tendría que ser la velocidad lineal de D es igual a esto. Y te va a dar que es 1.7 radianes porque estás calculando la velocidad angular. Ahí se recuerdan, la velocidad angular sí puede variar porque ese es en qué sentido giran. Y la velocidad lineal es la velocidad de la rueda a la que gira. Pues, pero ahí da igual si fuera velocidad D o E. Porque como Sí, tiene el te da mismo. igual, pero en teoría, como estás igualando la fórmula, lo que estás sustituyendo es que esta velocidad de E es igual a W por R. Mira. Sí. O sea, si este valor fuera distinto, al momento que lo calculas y pones WE, aquí ya tienes un valor que no es, porque estás igualando esta parte de acá. Ya. Va. Entonces ya tenés la velocidad angular de E. Luego te vas a la parte de abajo y te dice si la rueda E gira 2 minutos, calcule el número de vueltas y su frecuencia. Te dice que la velocidad angular es igual al ángulo partido el tiempo, al delta ángulo, que es lo que estábamos viendo aquí. Que la velocidad angular la puedes calcular por el ángulo y por el tiempo. Entonces, como acá solo tenés la velocidad angular y tenés el tiempo, vas a calcular el ángulo para poder calcular el número de vueltas que da. Entonces vas a sustituir valores, que atraes la velocidad angular de acá arriba, que es 1.7, y el tiempo te lo está dando, que son 2 minutos, lo tienes que pasar a segundos para que se eliminen, y te va a quedar que esto es en radianes. Los radianes son vueltas, ahí se acuerdan. Entonces aquí te da que para poder calcular la cantidad de vueltas que da es el radio o los radianes que tiene dividido 2pi. Y eso te va a dar la cantidad de vueltas que dio, que son 20.4. Ahora, la fórmula de la frecuencia es un poco más larga, pero la igualó. Yo tengo una duda ahí. ¿Qué onda? Vos dijiste que radianes es igual a vueltas. Simón, ¿Y por qué tienen distinto valor? ¿cuál? Radianes y vueltas. Porque acá estás igualando 128 radianes dividido 2 pi radianes. Ah, va, sí. Te queda radianes, 2 igual. Va, entonces la frecuencia es igual a 1 partido el tiempo. Pero cuando no tenés valores, la frecuencia se puede igualar con la velocidad angular. ¿Cómo lo haces? Es que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. En este caso vas a utilizar esta fórmula, que es la velocidad angular de E, que es la que quieres encontrar, 2pi por la frecuencia. Vas a despejar la frecuencia, entonces pasas a dividir el 2pi, tienes la velocidad angular que es 1.7 dividido 2pi y te va a dar en hertz. La frecuencia siempre la va a dar en hertz. Aquí lo que habría que hacer, por si alguien quiere hacer el formulario para mañana y nos quiere dar copia, es tienes Apuntar que todas esas utilizar fórmulas. y dividir el tiempo, que eso te va a dar el periodo, que esto está acá. T es el periodo. Sí. Y lo único que tenemos que no está acá, la fórmula que no está acá, es la de la velocidad angular, que es la velocidad lineal, que la velocidad lineal es esta. W. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Yo digo que sí hay que meter todas las fórmulas, vos, George, Mario. Lo que pasa Yo es que tengo ponete, 8 así anotadas. como acá, esta es la misma, solo que ya te la resumió él. Ajá, porque ahí te está poniendo que es el delta, pero bueno, sí, va, ahí supones que para calcular es inicio, final menos inicio. Y regularmente siempre el inicial es cero. Va. Bueno, entonces si es cero, el final es el delta. Lo que pasa es que acuérdate que el delta es de una posición, entonces un valor menos cero siempre te va a dar el mismo valor. Va.
Ya le voy entendiendo. Entonces aquí lo que tenés, como te digo, aquí la única que no está en el material que él inicialmente dio es esta. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Va, mira, ve, ya tengo las babosadas, solo que en borrador. Más tarde quizás lo haga ya en limpio y se los paso. Va. Va. Eso es de lo que vimos ahorita. Ahora ya después te cambia. Aquí está, mira. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Y también puedes tener velocidad lineal es igual a 2pi por el radio dividido el periodo. Este problema no está tan yuca. Lo que está yuca es entenderlo para poderlo ejecutar. ¿Y el otro lo lograste ver vos, Mario? No, por eso les decía que si no pueden mañana, que nos juntemos tipo 8 para revisar el otro. Va, está bueno. Porque entonces así tal vez ahorita nos da chance a todos de estudiar bien este, vamos, y tener un medio formulario que podamos comparar mañana todos para ver si alguna nos falta alguna fórmula. Y mañana ya le entramos directamente al del movimiento relativo. Va. Al de la parábola, al de la Simón. parábola. Entonces, Parabola. yo no sé si ustedes se van a quedar un rato, ya los dejo porque tengo que entrar a la otra, porque como no estoy unos sábados, me pidió que entrara. Ah, vio. ¿Y qué van Sí. a hablar ahí? De lo de proceso administrativo, pero la verdad que está paja. A mí me dijo que entrara solo para tener puntos extras, vos. Ah, puta, entonces voy a entrar yo también. Porque como da puntos cuando estás en